estudiar las Escrituras y este tema es un tema difícil, es un tema complicado para nuestra sociedad, porque tristemente la imagen del hombre, la imagen del varón en la sociedad está muy manchada, está muy devaluada, tristemente. O sea, como muchos de ustedes saben, y lo he comentado en varias ocasiones, yo he sido profesor desde primaria hasta universidad en diferentes institutos educativos, ¿no? En el Colegio Williams, en el Nuevo Continente, en el Colegio Americano, en la Universidad Americana, en la Universidad La Salle, en el TEC de Monterrey. He pasado por muchas instituciones educativas y todo fue un plan de Dios maravilloso, porque el poder dar clases, el poder enseñar a los jóvenes, a los niños, te ayuda a tener un panorama muy real de cómo están las familias el día de hoy. Y el tema del papá es el tema clásico. El tema del papá es el que más ha lastimado nuestra sociedad. Hay una película que a mí me encanta, es mi película favorita, se llama Reto de Valientes. Y todos los que la han visto, es una película que literalmente confronta a nosotros como hombres, nos confronta como papás, pero también nos confronta como hijos. Pero es una maravillosa película que te anima, te fortalece, te da dirección de lo que uno como hombre debe de ser como papá. En este tema, si se fijan en la primera slide que puse en la presentación de la aplicación de La Roca, puse una frase que uno de mis alumnos me dijo en una ocasión, y hay muchas frases que se me quedaron grabadas de mis alumnos. Una de ellas dice, estábamos hablando del tema de los papás, ¿no? Y este chavo estaba muy enojado, ¿no? Porque ya venía el Día del Padre y estaba muy lastimado, como muchos, porque su papá no estaba en casa, porque su papá era el clásico que se fue de la casa, que abandonó el hogar y que formó otra familia. Y este chavo me dijo, un padre, profesor, ¿qué no un padre debería de ser el que nos protege, el que nos sostiene? O sea, es decir, hablando económicamente, ¿no? Porque él veía cómo su mamá batallaba para sacarlos adelante y él tenía mucho coraje con su papá porque no proveía económicamente y veía a su mamá matarse para sacar adelante a su familia, ¿no? Que no es un papá el que nos debe de proteger, el que nos debería de sostener económicamente. Que no un papá verdadero es aquel que no abandona, ¿o no? Y lo dijo con mucha razón y con mucho coraje, ¿no? Y él terminó diciendo, ese tipo de papá no existe. Y me dio mucha tristeza escucharlo. Me remonté a mi época cuando mis padres se divorciaron y mi papá se fue de la casa. Yo también fui un joven con mucho rencor y mucho odio hacia mi papá. Y por eso este tipo de chavos que sufren el abandono de los padres o el descuido de los padres, tristemente el día de hoy también de muchas mamás, no solo es el tema del papá, antes era el tema del papá, ahorita es el tema de mamás también que abandonan a sus hijos. Está destruyendo nuestra familia, está destruyendo y de repente vienen en estas épocas electorales, ¿no? Que hay unas campañas donde dicen qué es lo mejor para nuestro país y todo, y te voy a decir directo y a la cabeza, ¿qué es lo mejor para nuestro país? Una familia unida, una sociedad conformada por familias unidas es una nación fuerte. Destruye a la familia y estás destruyendo una nación. Y el único que puede restaurar una familia es Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Solo Dios puede restaurar una familia y solo Dios puede restaurar una nación. Y lo que debemos de trabajar literalmente es fortalecer nuestras familias. Y en el tema al día de hoy del padre, algunos papás valientes vinieron el día de hoy diciendo, nos va a dar de cocolazos. No, no va por ahí. O algunas mamás trajeron al esposo diciendo, ándale, te tocan los trancazos hoy, ¿no? Ay, sí. Pero tampoco va por ahí. Pero quiero sí ser súper franco de lo que está pasando en nuestra sociedad, de cómo para muchos hombres ha sido más fácil huir que quedarse a solucionar el problema. ¿Cuántos el día de hoy de los que estamos aquí y de los que nos ven por internet, cuántos el día de hoy tienen en su corazón una herida sobre su papá? Tal vez tú eres papá el día de hoy, estás aquí, pero tal vez tú traes una herida muy fuerte sobre el tema de tu papá contigo.
Y ese es el tema que el día de hoy vamos a tocar. ¿Por qué? Porque realmente puse en la siguiente slide cuáles son las causas más comunes que destruyen la imagen del hombre, la imagen del papá en el hogar. Y puse aquí lo que destruye la imagen del padre y también le quita autoridad, porque ¿cómo pretende ser una autoridad rompiendo todas las reglas y lastimando y ofendiendo? Y quiero que tengamos muy claro lo que puede destruir o lo que está destruyendo nuestra sociedad el día de hoy desde la cabeza, que es el hombre, desde el varón. Yo te pido que analices bien esta lista que vamos a estudiar para que tú que eres papá no hagas nada de esto. Que evitemos a toda costa caer en esta lista, porque esta lista lo que te asegura es que vas a destruir tu imagen y tu autoridad delante de tus hijos. El día de hoy, esta lista que hice es lo más clásico por lo cual se destruyen las familias y se destruye la imagen del papá delante de los hijos. Y número 1 puse la ausencia física. ¿Cuántos físicamente ya no están o porque ya se divorciaron y se fue el papá y se deslinda de los hijos? O porque se la vive trabajando y literalmente no cuida de sus hijos, delega y cree ese hombre que dando dinero ya cumplió. Yo ya le di dinero a mi esposa que ella se encargue de los chamacos, ¿no? Y eso es falso. O sea, tus hijos necesitan a un padre. ¿Sabes? Di clases en el TEC de Monterrey y había un chavo que tenía muchas posibilidades económicas, su papá le iba súper bien, pero él decía, ¿sabes qué? Tengo todo menos a mi papá. Y dices, ¿pero qué no? Le dijo a un compañero, ¿qué no? Tu papá vive con ustedes en su casa, sí, pero nunca está. Siempre está ocupado, siempre está trabajando, nunca tiene tiempo. Eso destruye el corazón de un hijo. Es decir, la ausencia del padre, ya sea física o mentalmente también. ¿Por qué puse mentalmente? Porque muchos papás llegan a su casa, pero no están en su casa. Ya sé que llegan a chambear otra vez a la casa con llamadas, con correos, con esto, y están trabajando, trabajan afuera, trabajan adentro y nunca tienen tiempo para los hijos. O se fugan de todo, llegan a su casa a ver televisión nada más y a ver televisión. Pero ¿cuándo sacan a sus hijos al cine? ¿Cuándo sacan a sus hijos a tomar un helado? A ir por un elote, que se lo debo a mi hija todavía. ¿Cuándo sacan a sus hijos literalmente? Pero te llevé ayer al cine, o sea, luego platicamos tú y yo. ¿Cuándo sacan a sus hijos a pasear? ¿Cuándo pasan tiempo en familia? Muchos de ellos literalmente se fugan, están en casa, pero no están en casa y da lo mismo. Es más, creo que hasta está peor, ¿no? Porque de repente los ven ahí y qué feo sentir el rechazo del papá porque está viendo la televisión y no tiene tiempo para ti. Papás ausentes física o mentalmente. Papás que lastiman físicamente o verbalmente, que humillan o menosprecian. Esos papás que ponen calificativos a sus hijos, que con esos calificativos destruyen a sus hijos. Aquellos que humillan, eres un menso, no sabes hacer nada, eres un, ya sabes, ¿no? Y le ponen calificativos y calificativos, esos calificativos que llegan hasta el fondo del corazón del hijo y les quitan toda seguridad. ¿Qué no acaso el padre tendría que dar esa fortaleza, ese ánimo, ese vamos? Pero cuando reciben palabras que aplastan, que humillan, si supieran cada caso que me entero, que me dan ganas de tronarles el cuello a uno que otro papá. ¿Cómo se atreve de tu boca a salir palabras tan humillantes y tan aplastantes a tus hijos o a tu hija? Que nunca tienen tiempo, ¿no? Nunca tienen tiempo para los hijos. Eso destruye la imagen del padre y la autoridad también. O que son un mal ejemplo. Aquellos papás que son un pésimo ejemplo a sus hijos. ¿Cómo, hijo? Hay muchos casos. Malas amistades. Es que no me gusta esa amiguita o no me gusta ese amiguito que tienes. ¿Sí? ¿Y por qué no ves a tu compadre primero, no? A tu amigo o a tu amiga.
Antes de querer que tus hijos tengan buenas amistades, elige tú bien a tus amistades. No quieras como un fariseo ponerles cargas a los demás que tú no estás dispuesto a llevar. Tú sí quieres que tus hijos tengan buenas amistades, pero sin embargo tú no estás dispuesto a cuidar tus propias amistades. Es hipocresía. Y los chavos no te la compran. Un mal ejemplo, o a un papá que miente. Un padre que miente no tiene palabra, no tiene autoridad. Si un papá le miente a sus hijos, solito está dando descrédito a su palabra. Solito está devaluando su palabra. Su palabra no vale para nada, porque lo que digas no se te va a creer. Un papá que miente destruye la autoridad, destruye su valor delante de sus hijos. Un papá que lleva una doble vida. Un papá que moralmente también lleva una doble moral, ¿no? Un papá que es adicto a alguna adicción, al alcoholismo, por ejemplo, que le encanta tomar. ¿Te gustaría ver a tus hijos así? Como les he contado, en una ocasión yo era profesor y llegó un alumno y ese alumno llegó bastante crudo. Es más, hasta yo creo que todavía venía enfiestado. Llegó a la prepa y me dicen: profesor, hable con él, que agarre la onda a este chavo, ¿no? Pues este chavo, ¿cómo se le ocurre llegar alcoholizado y todavía enfiestado a la preparatoria en la mañana? Dije, pues es un milagro que se haya levantado. Tal vez viene en vivo, ¿no? Pero yo hablé con este chavo y estuvimos platicando y me quise acercar más a él. Lo jalé para algunos proyectos que yo traía. Y en una ocasión terminamos tarde de filmar. Le dije: no, ¿cómo te vas a ir a tu casa? Que vengan tus papás. Me dijo: no, mi papá vive en Cancún y mi mamá está ocupada y no va a poder venir. Me dijo que me fuera en taxi. Le dije: ¿cómo crees? Le dije: no, yo te llevo. Entonces ya yo lo llevé y cuando abren la puerta, una mega parranda en la casa. Era jueves, me parece. Una mega parranda y la mamá estaba hasta atrás. Profe, como si se le hubiera parecido el chamuco, me vio e intentaba caminar derechita. Pásele, profe, ¿no gusta tomar algo? Le dije: no, ya con lo que me aventó, ya con eso me mareé. Pero volteamos a ver a los chavos y decimos: ¿cómo crees? ¿Cómo crees que le voy a decir al chavo que no tome cuando en su casa ve todo lo contrario? Los papás tenemos que ser íntegros y tenemos que dar un ejemplo. Si yo quiero buenas amistades para mis hijos, yo le tengo que modelar qué amistades. Tu amiguita es muy grosera. Ajá, Simón. ¿Y tu compadre? ¿Tu amigo? ¿Te fijas? Yo le voy a modelar a mi hija las amistades que ella va a elegir cuando crezca. Yo le voy a modelar a mi hija si debe o no mentir, si debe o no tomar o fumar. Yo le voy a modelar a mi hija que no sustenta económicamente su hogar. Un padre que no provee para los suyos, como dice la palabra de Dios: el que no trabaje, que no coma. Y dice la palabra de Dios que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo, dice la palabra de Dios. Como papás tenemos que proveer para nuestros hijos. Y estos puntos nada más, estos 9 puntos rápidos que puse, son los clásicos que destruyen la imagen del papá y destruyen la imagen y la autoridad de la figura paterna delante de los hijos. Y el día de hoy, nuestros hijos necesitan modelos a seguir. Nuestros hijos necesitan ejemplos a seguir. Como yo discutía con un papá sobre este tema, uno de mis alumnos traía un pleito con él y yo le decía: Señor, pues ¿cómo puede ser posible que usted le exija a su hijo que no tome, que tenga buenas amistades, que no mienta, cuando usted le está dando todo el ejemplo contrario? Cuando usted toma, cuando usted tiene esas amistades que dicen groserías peores que las de los chavos. Y él me contestó diciendo: sí, pero yo soy un adulto. Y le dije: exacto, por eso. Si los adultos no damos el ejemplo, entonces estamos perdidos.
Y estamos condenando a las siguientes generaciones a estar perdidas porque ¿dónde van a ver un ejemplo a seguir? ¿Dónde? Si nosotros como adultos no les damos el ejemplo de buenas amistades, de no mentir, de no decir groserías, por favor. Yo también soy del norte y yo también sé gritar y me las sé todas. Y para albures, hijo, yo me pintaba solo, pues imagínate, yo soy actor de teatro. Pero no se trata de eso, no se trata de escudarte, se trata de un cambio real, una transformación en nuestras vidas. Porque lo que yo anhelo para mi hija y para mi hijo, primero yo lo voy a vivir para mostrarles el camino. Porque nuestros hijos necesitan un ejemplo a seguir. ¿Y qué pasa cuando no existe un buen ejemplo? ¿Qué pasa cuando no existe un buen modelo a seguir? Pasa lo que está pasando el día de hoy en nuestro país, en nuestra sociedad. Mira a los jóvenes. Mira a los jóvenes, mira la música que escuchan, mira cómo se visten, cómo hablan, cómo piensan de sus autoridades. Ellos no son el problema. Nuestros jóvenes son el termómetro de los adultos. Pero te voy a decir algo, no estás aquí para decir, nada más vine para que me regañaran. No, porque tú no cumples ninguno de esos 9, ¿verdad? Pero te voy a decir algo para todos nosotros. Yo sé que el día de hoy están aquí con nosotros mamás, o están aquí con nosotros mujeres que están divorciadas y dices, ¿qué hay para nosotros? Que mis hijos tal vez no tienen un padre presencial. O tal vez estás aquí tú como papá y dices, sí, la neta yo la he regado y me ubico en varios de esos puntos que acaba de decir. Quiero decirles a todos el mensaje más importante del día de hoy, del Día del Padre. Que tú y yo tenemos un papá en el cielo, perfecto, que nos ama, que Él es un ejemplo a seguir, que Él es un modelo a seguir. Él es el que nos ha enseñado y el que nos va a enseñar a ser buenos padres o buenas madres. Él es el que va a sanar tu corazón de la ausencia de tu papá. Quiero que sepas algo. Muchas veces le voy a hablar ahora a los hijos. Si tú eres hijo, no importa la edad que tengas, quiero que escuches esto. Muchas veces somos muy duros con nuestros padres, con el papá. Sí es cierto, tal vez es borracho, sí es maldiciente, sí tiene malas amistades, sí miente, sí tal vez formó otra familia, sí es un caos la vida de tu padre, sí es cierto. Pero te quiero decir algo a ti que eres hijo. Piensa que tal vez él tampoco tuvo un papá que le diera un ejemplo. ¿Entiendes? Tal vez tu papá no tuvo un papá que lo abrazara. Tal vez tu papá no tuvo un papá que no le mintiera, que le enseñara a respetar a las damas. Tal vez tu papá no tuvo un papá que le hablara de Dios a su hijo. Yo fui muy duro con mi papá, un juez muy duro para mi padre. Pero un día Dios me enseñó dos cosas muy importantes. Me dijo Dios, tú no eres mejor que tu papá. Y número 2, piensa que el papá de tu papá murió, tu abuelo murió cuando tu papá tenía 3 años. Mi papá creció sin papá. Muchas veces somos duros para juzgar, pero no vemos la historia de nuestro propio padre. Tú no sabes si a tu papá lo golpeaban. Antes era muy común el cinturón. Tú no sabes cómo trataron a tu papá. Tú no sabes si tu papá fue maltratado o fue humillado, si fue menospreciado aún por su propio padre. Tú no sabes la historia de tu papá. Tal vez tienes una parte de la película que tal vez tu papá llegó a platicarte, ¿no? Pero hay muchos papás, y los que somos hombres lo entendemos, es difícil para nosotros hablar de nosotros mismos.
de nuestro pasado, de nuestra historia. Somos poco comunicativos. Pero tal vez tú como hijo, tú no sabes la historia de tu padre. Pero es más fácil tirarle, criticarlo, atacarlo. Y quiero que sepas algo. Ten misericordia de tu papá. Porque tal vez él tuvo un papá que no le enseñó a amar, a cuidar, a defender. En una reunión de machines, estábamos puro machín. Y en esa ocasión éramos más de 30. Y estábamos hablando del tema del papá. Y yo les pregunté, ¿quién de ustedes, su papá les dijo te amo o les dio un abrazo? De 30 y tantos, creo que nada más fueron 2 los que levantaron la mano. La segunda pregunta fue, ¿quién de ustedes les hubiera gustado que su papá los abrazara? Todos. ¿Ves? Logras ver la necesidad del hombre, del adulto, de la cabeza del hogar, del fuerte de la casa, que también tenemos una ausencia. Tuvimos una herida, tuvimos una necesidad que no fue llenada por nuestros propios padres. Todos necesitamos el abrazo de un papá. Todos necesitamos palabras de aprobación de un papá. Bien, ánimo. Todos necesitamos un consuelo. Todos necesitamos una dirección. Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Todos necesitamos un ejemplo. Y tal vez tu esposo no tuvo ese ejemplo en su papá. Ten misericordia de tu esposo. Tal vez tu papá no tuvo un ejemplo en su papá. Ten misericordia de tu padre. Y quiero decirte que lo más importante de este mensaje el día de hoy es que tú y yo no tenemos por qué repetir patrones de errores que cometieron nuestros padres o nuestros abuelos, porque Cristo Jesús vino a romper completamente con esas cadenas. Alguien una vez me dijo, una persona cristiana me dijo, oye, pero las maldiciones de generaciones en generaciones. Le dije, entonces la sangre de Cristo, ¿para qué sirve? O sea, la sangre de Cristo es poderosa para romper cualquier cadena, cualquier maldición, cualquier herencia al alcohol, cualquier herencia, cualquier adicción, cualquier herencia de infidelidades, de groserías, de maltrato, de violencia, de ausencia del Padre. Jesucristo vino a romper esas cadenas y a darnos una nueva vida y una nueva historia en Él. Y tú y yo no tenemos por qué repetir esos patrones. Y no los vamos a repetir. Porque tenemos un Dios precioso que nos ama al grado de que entregó a su único Hijo para perdón de nuestros pecados, adoptarnos en su familia y darnos una nueva historia en Él. Salmo 27, versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él es el que nos adopta. Él es el que nos sienta en su mesa. Él es el que consuela nuestros corazones. Si te falta tu papá, tienes un Padre hermoso, precioso, perfecto, que te ama y que nunca falla y nunca te va a abandonar. Y que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para salvarte a ti y adoptarte en su familia. Isaías 49, versículo 13 dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí, como muchos pensamos o decimos cuando estamos en medio de la crisis, ¿no? ¿Dónde estás, Dios? ¿Cómo permites esto en mi vida? Pero Dios contesta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
Y Dios dice, aunque olvide ella, dice el Señor, y te dice esta mañana Dios a ti, yo nunca me olvidaré de ti. Tenemos un Padre que nunca te va a abandonar, nunca. Nunca te va a desproteger, nunca te va a dejar. Él va a ser un ejemplo perfecto. Isaías 40 dice el versículo 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Dios tiene planes de bien y no de mal para con nosotros, a fin de darles un futuro y una esperanza. Él siempre quiere lo mejor para ti. Él anhela lo mejor para ti. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Tenemos un Dios hermoso, perfecto, santo, que nos ama. Y que Él es nuestro protector, nuestro sanador, nuestro ejemplo a seguir. Y que Él nunca, nunca, nunca nos abandona. Mateo 7, capítulo 11, nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte dice unas palabras maravillosas cuando habla precisamente del afán, de la necesidad que muchas veces tenemos, ¿no? El afán de todo lo que necesitamos y decimos, ¿a dónde acudimos? ¿Qué podemos hacer? Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pide un pescado, tu hijo le darás una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con cada uno de nosotros, porque Él es nuestro proveedor. Porque si venimos a Él y clamamos a Dios y le pedimos, Él te escucha, Él te provee, Él te ayuda. Platica con Él, ora, porque Él siempre va a escuchar tus oraciones. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes, dice Jeremías 33:3. El Señor siempre escucha nuestras oraciones. Muchas gracias. Es que el mocasín ya sabe, ¿no? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Él es un Padre hermoso, perfecto, que siempre está con los brazos abiertos diciendo, vengan a mí, vengan a mí. Él es la respuesta, Él es nuestra guía. Si tú eres papá, Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. ¿Cuántos de nosotros tal vez no tuvimos un ejemplo en nuestros padres? Mi papá se fue de la casa, le fue infiel a mi mamá, era fiestero. Si yo pienso que ese ejemplo lo debo de seguir, pues estoy frito. ¿Qué esperanza tiene mi hija, mi esposa? Pero Cristo entró en mi vida y rompió con ese pasado y me sanó y me dio una nueva oportunidad. El día de hoy, ¿quién me está enseñando a ser padre? Mi Padre que está en los cielos. ¿Quién me enseña a ser un esposo fiel? Mi Padre que está en los cielos. ¿Quién me está enseñando quién es mi fortaleza, mi sabiduría?
mi guianza, mi Padre que está en los cielos. Y es el mismo Padre que está disponible para ti el día de hoy, que puede sanar todas tus heridas, que puede sanar tu corazón. Dice el Señor: clama y yo te responderé. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido cuando pedimos conforme a su preciosa voluntad. Ahora, hay muchas bendiciones y protección de parte de Dios a todos los que somos sus hijos. La pregunta más importante que quiero hacerte y que tú te hagas: ¿tú eres hijo o tú eres hija de Dios? La respuesta de este mundo es que todos somos hijos de Dios, y es falso. Todos somos creación de Dios, pero la Biblia nos enseña claramente, Dios en su palabra, en las escrituras nos enseña claramente que no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero solo hijos de Dios, ¿quiénes son? Vamos a leer unos pasajes para que tú sepas quiénes son hijos de Dios, para que tú hoy tengas la certeza de ser una hija o un hijo de Dios y puedas salir por esa puerta sabiendo que tienes un Padre en el cielo que te ama y que va a ver por ti siempre. En Juan capítulo 1 versículo 12 nos enseña claramente, hablando de Jesucristo, en ese contexto dice: más a todos los que lo recibieron. ¿A quién? A Jesucristo. En el versículo 11 dice que a los suyos vino, al pueblo judío vino, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y el versículo 12 dice: mas a todos los que lo recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué dice hechos? Porque no éramos hijos de Dios. Pero aquel que confía en el Hijo de Dios, Dios le extiende esa cobertura de hijo, de ser hechos hijos de Dios. Gálatas capítulo 3: todos ustedes son hijos de Dios mediante ¿qué? Mediante la fe en Cristo Jesús. Romanos 8:15: y ustedes no recibieron un espíritu nuevo que los esclavice al miedo. No han recibido un espíritu de cobardía, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Un espíritu de adopción. Yo no puedo adoptar a Andrea porque ella es mi hija, pero sí puedo adoptar a alguien que no es mi hijo y legalmente convertirlo en mi hijo. Pero para eso tengo que adoptar a alguien. Aquí claramente la palabra una vez más nos habla de que Dios te quiere adoptar, que no somos hijos de Dios, pero que Él anhela adoptarnos como sus hijos a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Los adopta como hijos y les permite clamar: papito amado, papito querido, Abba, Padre. Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo Jesucristo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, Dios te ha hecho también heredero, como a su Hijo Jesucristo. Así es que el día de hoy, no importa la historia que tengas, no importa si tu papá está o no está, si te falló o no te ha fallado,
Dios te quiere adoptar como su hijo. Dios quiere que seas su hijo y Él va a ser tu guía. Él promete ser tu guía, tu esperanza, tu salvador. Dios promete sanar tus heridas. Dios promete fortalecerte y darte sabiduría para tomar decisiones correctas. Dios promete darte ejemplo y darnos ejemplo a través de las escrituras de cómo debemos de ser como papás. Si tú el día de hoy crees en su Hijo Jesucristo, le entregas tu vida a Jesucristo, recibes al Espíritu Santo en tu vida, Dios te adopta como hijo y Él sanará tus dolencias. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con esto concluyo, amigos y familia preciosa. Número 1, forma parte de la familia de Dios, porque Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Su único hijo. Dios envió a su único hijo para dar su vida por cada uno de nosotros. Si tú eres papá y has fallado, como esta lista que estuve hablando, si tú sabes que como papá has fallado, hay perdón el día de hoy para ti. Hay una nueva vida para ti. Hay una nueva esperanza. Si tú estás aquí y eres papá, entrégale tu vida a Jesucristo. Cree en el único Hijo de Dios para perdón de todos tus pecados. Si has fallado como padre, pídele perdón a Dios y Él te perdona. Y Él te recibe en su mesa, sana tus heridas y te va a dar sabiduría y el poder de su Espíritu Santo para guiarte y enseñarte a ser un padre conforme al corazón de su Hijo. Hoy entrégale tu vida. Y voy a hacer varias oraciones para terminar, pero la primera es para ti que eres papá y que nos acompañas esta mañana, o tú que nos estás viendo por internet. Entrégale tu vida a Jesucristo. Si sabes que eres ese papá que ha fallado, entrégale tu vida a Jesucristo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Si tú sabes que has sido un papá ausente, ya sea que no estás en la casa con tus hijos, o que sí estás pero nunca estás con ellos porque estás ocupado siempre por el trabajo o por la televisión, pídele perdón a Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y pídele perdón a Dios. Si tú has dicho palabras que han ofendido a tus hijos, que han denigrado o lastimado física o verbalmente a tus hijos, has dicho palabras que los han menospreciado, los han devaluado diciéndole no vas a poder o no puedes, o eres un tonto o eres un menso, no sabes hacer las cosas, pídele perdón a Dios. Él te perdona. Si tú sabes que has sido un mal ejemplo con tus amistades, que tú tienes amistades que hablan como verduleros o simplemente son adictos también, son alcohólicos o les gusta la parranda, o sabes que son un mal ejemplo para tus hijos, pídele perdón a Dios y decide renunciar y cambiar. Ama más a tus hijos y el testimonio de tus hijos que esas amistades.
Si tú les has mentido a tus hijos, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Y pídele a Dios y haz un compromiso con Él de siempre hablar la verdad, de renunciar a toda mentira. Si no has sustentado económicamente a tu familia, pídele perdón a Dios y pídele que te ayude a proveer, porque eso es la voluntad de Dios. Y dice su palabra que cuando oramos conforme a su voluntad, nos serán hechas nuestras peticiones. Si tú eres de esas personas que tiene todavía el gusto y la debilidad por el alcohol, pídele perdón a Dios y pídele que a partir de hoy nunca más tus hijos te vean alcoholizado. Nunca más. Pídele perdón a Dios y déjame decirte que Él te perdona, que Él te ama. Él te ama, Él te recibe. Le has fallado como padre, con esa responsabilidad y privilegio tan hermoso que Dios te dio como papá, pero Dios te da una nueva oportunidad. Dios te ama. Dios te ama y Él te da una nueva oportunidad. Si tú has sido un papá que ha sido obstáculo para que tu esposa o tus hijos se acerquen a Dios, pídele perdón a Dios y haz el compromiso delante de Dios de acercar a tu familia a su Creador, porque un día tú ya no estarás con ellos. Enséñales que tienen un Dios y un Padre precioso en el cielo que les ama. Pídele perdón a Dios y recibe esta mañana el perdón de Dios. Dile: ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a cambiar. Cierra tus ojos y dile: ayúdame. Quiero ser un padre que sea un ejemplo para mis hijos. Ayúdame, enséñame. Enséñame. Sáname. Limpia mi corazón, mi mente, mi boca. Limpia mis amistades. Limpia los programas de televisión que veo, las páginas de internet que visito. Limpia todo mi ser y quita de mí todo lo que me aleja de ti y hace dar mal ejemplo a mis hijos. Ayúdame. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora quiero hablarte a ti, que eres hijo. Quiero hablarle a todos los que somos hijos. Y quiero hacer que hagamos una oración. Yo no sé cuál es tu historia con tu papá, pero Dios sí la sabe. Tu papá es imperfecto. Tu papá ha fallado. Pero tú y yo no somos mejor que nuestros padres. Es lo primero que debes de entender, que la única diferencia la hace Dios en nuestras vidas. Yo te quiero pedir que tengas misericordia de tu papá. Si fue violento, si fue infiel al pacto que hizo, si se fue de la casa, si es una persona débil ante las adicciones, si es adicto a la pornografía, si te dijo palabras hirientes
que lastimaron tu corazón, que lastimaron tu autoestima. Perdónalo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Perdona a tu papá. Decide salir por esa puerta libre. Decide salir por esa puerta diferente. No cargues los errores de tu papá. Perdónalo. Él, como lo dije hace rato, tal vez tampoco tuvo un papá que lo amara, tampoco tuvo un papá que lo abrazara, y él también necesitaba sentirse amado y aceptado. Él también necesitaba un abrazo, él también necesitaba una palabra de aliento, de ánimo, y no lo tuvo tal vez tu papá. Tal vez tu papá tampoco tuvo a alguien que estuviera ahí con él. Tal vez tu abuelo no supo ser ese padre tampoco y lastimó el corazón con palabras hirientes con tu papá. Y tu papá creció con heridas. Y tu papá creció con necesidades, con un vacío. Pero tu papá tal vez no tuvo la oportunidad que tú tienes el día de hoy de escuchar y de estudiar la palabra poderosa de Dios que puede sanar tu corazón. Te pido que perdones a tu padre. Perdona a tu papá. Tu papá también necesitaba un abrazo de su papá y tal vez nunca lo tuvo. Tu papá también necesitaba una palabra de te amo, hijo, bien, de aprobación, de aceptación, y tal vez nunca la tuvo. Y creció con heridas, pero nunca conoció lo que tú el día de hoy conoces. Perdona a tu papá. Ten misericordia de tu papá. Decide honrar a tu padre. Perdónalo. Perdónalo. Si el día de hoy todavía te sigue haciendo heridas, si sigue alejado de Dios, si sigue, perdónalo. Perdónalo. Porque Él no tuvo la oportunidad que tú tienes el día de hoy. Tú tienes un Padre que te ama y que está en los cielos y que ve por ti y va a sanar tus heridas y te va a fortalecer. Perdona a tu papá y sé libre. Perdónalo. Y vamos a orar. Ahí cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, ayúdame. Dame de tu Espíritu Santo. Sana las heridas que trae mi corazón. Y ayúdame a honrar y amar a mi Padre. Y como dice tu palabra en Colosenses 3, en Mateo 6, de la manera que tú me has perdonado, hoy decido perdonar a mi papá. Dilo en voz alta para ti, de la manera que tú me has perdonado. Hoy decido perdonar a mi papá. Y como tú me has amado, yo decido amar a mi papá. Y Padre, yo te pido en especial por cada persona que está aquí reunida y que está viendo este video, que trae heridas respecto a su papá, que sane sus corazones, que tu Espíritu Santo llene sus vidas y les des paz y amor sobrenatural, para que puedan perdonar y ser libres. Rompe toda cadena, Señor, de amargura, de resentimiento, de depresión, de soledad. En el nombre de Cristo Jesús.
Y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo llene, Señor, cada vida, cada corazón, para que puedan vivir esa paz y ese gozo que hay en saber que tú eres nuestro Padre, que tú nos amas y que nadie nos ama como tú, y que tú eres el que llena todo en todos. Llena nuestros corazones, sana las heridas y llévanos a amar a nuestros padres, porque en amar a nuestros padres te honramos a ti. Y gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Te doy gracias por cada papá que está aquí, Señor. Cada papá que está en este lugar, levántalos como varones valientes. Varones valientes, una generación diferente de hombres, verdaderamente hombres que te amen y te honren, que sean defensores de sus hogares, que sean ejemplos a seguir en sus hogares, en palabra, en conducta, en amor a ti y a tu palabra. Y yo bendigo a cada papá que está aquí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien quiere? Que Dios me los bendiga, chicos. Lo único que puede transformar una vida es el amor. Dios en su palabra en Romanos capítulo 2 dice: ¿o acaso ignoráis que su misericordia, que su longanimidad nos guía al arrepentimiento? Y ese versículo es clave, porque solo puede guiar a alguien a arrepentirse, no el juicio, el amor. Ama a tu padre. Si el día de hoy tienes papá, habemos muchos que el día de hoy nuestro padre ya no está con nosotros. Y no me gusta dejar la historia de mi papá así a medias. Mi papá posteriormente le entregó su vida a Cristo. Se acercó a Dios, me pidió que le regalara una Biblia de letra grande. Empezó a leer la Biblia, regresó a vivir con mi mamá. Se convirtió en mi mejor amigo, en mi asesor, en mi confidente. Y Dios me regaló al mejor padre que siempre soñé tener. Y también fue el mejor abuelo. Un hombre increíble que Dios y su palabra transformaron. Hasta que a los 64 años Dios lo llamó a casa de un infarto fulminante. No estaba enfermo, no nada. De repente un día tenía planes para venir a Cuernavaca a que yo le festejara su cumpleaños. Y el mismo día que él iba a venir a Cuernavaca, ese mismo día, a mediodía, Dios lo llamó a casa. Si tú tienes papá el día de hoy, todavía tienes oportunidad de honrarlo. No importa lo que él haga o haya hecho, honra a tu padre, porque en eso honramos a Dios. Dile a tu papá: te amo. Dile a tu papá: te perdono. Porque un día vas a recibir esa llamada que yo recibí cuando me dijeron: tu papá acaba de morir. Un día tú vas a recibir esa llamada. Y oro para que cuando tú recibas esa llamada, la recibas sabiendo que ya lo habías perdonado, sabiendo que ya tenías una relación buena con tu papá, sabiendo que no te guardaste ni un beso, no te guardaste ni un abrazo, no te guardaste nada y se los diste en vida. Y si tu papi ya no está el día de hoy, como el mío, puedes descansar en que tienes un Padre precioso y perfecto en los cielos que te ama
y Él siempre va a ver por ti. Algo que sentimos naturalmente cuando nuestro papá parte, nos sentimos como descobijados, como desprotegidos. Es una sensación muy fea y muy rara. Pero ahí es cuando Dios me llevó de la mano a sentirme otra vez cobijado, protegido, guiado en Él. Si tu papi ya no está, oro para que sientas ese cobijo de papá, esa sanidad, esa guianza y fortaleza de nuestro Padre que está en los cielos. Y si tienes a tu papá todavía, no pierdas la oportunidad de decirle te amo. Si está físicamente contigo, aunque le haga, llénalo de besos, no importa. ¿Escuchaste, hija mía? Llénalo de besos, abrázalo. Ese es el mejor regalo del Día del Padre. Que Dios los bendiga, familia preciosísima. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Y nos vemos ahora sí el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Que Dios los bendiga.